Esa gente sí sabe de presión, no de depresión, sino de presión, y no psicológica, sino de esta presión. Porque ¿cómo es un cuchillo? ¿Aló? ¿Cómo es un cuchillo? Pues es puntudo. ¿Hacia dónde tiene esa área? Acero. ¿Necesita mucha fuerza? ¿Y qué hace? Por allá dieron algo así, puso punto y ya no fue. Y por acá dieron no chuzar, no está bien, bueno, ya. O en definitiva le genera a uno una herida. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Entonces esa gente sí sabe. O de hecho, yo siempre le digo a mi gente, y no es un juego, aunque eso suena jocoso, es triste, ¿no? Pero aquí nada está hecho al azar, ni siquiera el cuchillo está hecho al azar, ¿cierto? Mándese un tipo de esos a atracarlo con un cuchillo que no tiene punta, una cosa así como plana. Pues además de moretones tal vez no le produzca a uno nada más. ¿Estamos de acuerdo o no? Nada está hecho al azar. No se rían, no, nada está hecho al azar. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero sí es curioso, es jocoso porque pues, ejemplos de ciencias que con ese tipo de violencia. ¿Sí estamos de acuerdo? El cuchillo no está hecho al azar. El cuchillo cumple esta relación. Si el área tiende a cero, entonces la fuerza tiende a infinito. ¿Estamos? Entonces la presión es grandísima y chao. Muy bien. Cuando uno habla de presión, pues realmente, por ejemplo, como uno habla para gases, porque en termodinámica se habla de gases, ¿cierto? Entonces, por eso es que la presión, hablando de la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica cambia a medida que va cambiando la profundidad. ¿Sí? Si uno pone, digamos, el nivel de referencia cero arriba, en una montaña, entonces esto sería profundidad. O está bien, si pone el nivel de referencia abajo, entonces cuando va cambiando la altura. ¿Están de acuerdo? Y entonces, entre más abajo estemos, mayor presión se siente, ¿sí? Y de hecho, si uno se pone a estudiar como las capas de aire, entonces lo que uno realmente va a encontrar es que hay un cambio de alguna forma en la densidad, porque la presión resulta siendo solo como el peso del aire sobre nosotros. Por eso es que allá abajo hay más presión que acá arriba. Por eso es que cuando juegan fútbol, ¿cierto? Cuando van a Bolivia, la gente se cansa, porque hay menos aire. Hay menos aire porque el aire tiene una tendencia a hacer lo que hace el jugo que le sirve a su mamá al mediodía. Sí, eso. Se sienta. Papito, tomes el jugo, que el jugo se va a sentar. ¿Están de acuerdo o no? Entonces el aire se sienta. Entonces el aire tiene un comportamiento, ¿sí? Tiene un comportamiento de que en las capas más bajas hay más aire, está amontonado y arriba hay menos que aire. Es ese efecto de sentarse que dice uno cuando le sirven el jugo. Entonces, por ejemplo, si uno hiciera como un diagramita de cómo es, digamos, la presión, entonces uno podría encontrar que de pronto si arriba no hay aire, cero, digamos en el punto crítico donde empieza a aparecer aire, ¿cierto? No sé, la atmósfera. Entonces uno podría decir, bueno, entonces la presión ahí es prácticamente que cero. ¿Sí estamos? Y a medida que vamos descendiendo en la profundidad, la presión va aumentando. Por ejemplo, y en particular uno encuentra que ese aumento es un aumento de tipo exponencial. Ahora sí es exponencial. E a la algo. ¿Sí estamos? Entonces, miren, yo lo que quiero hacer es un dibujito donde recree como el amontonamiento de las capas. Entonces, digamos, aquí las capas se encuentran más o menos separadas, ¿sí? Pero a medida que voy bajando, las capas empiezan a amontonarse más, y más. Entonces por acá esto ya es una locura así amontonada. ¿Estamos de acuerdo? Y toda esa cosa, cuando usted está en Barranquilla tomando el sol o en Cartagena, entonces está ahí, todo encima suyo. Lo cual nos muestra que la termodinámica es una rama de la física muy importante, porque la termodinámica dice la presión. Ojo, la presión, yo estoy hablando de presión, ¿no? La presión es un factor supremamente importante para cambiar la temperatura. ¿Aló? La presión es un factor supremamente importante para cambiar la temperatura. Por eso usted, miren, usted puede estar de noche
en un sitio cerca al mar, ¿cierto? Olvidándonos de las corrientes de aire y eso, y sin embargo usted siente que calor, ¿estamos de acuerdo? Yo estaba de noche, ¿dónde está el sol? ¿Es un problema del sol? No, no es un problema del sol, no tiene nada que ver con el sol. Lo que pasa es que uno de día acentúa el efecto, porque entonces tiene el efecto de la presión y más encima viene una fuente de calor como lo es el sol y aumenta más la temperatura y uno se siente morir. Por la noche uno se siente más tranquilo, pero obviamente siente calor o alta temperatura de una manera porque las capas de aire están ejerciendo ¿qué? Presión, porque el juego es de presión. Y entonces uno podría concluir en una visión muy inocente, así light, tranquila, sin ninguna ecuación, sin ninguna derivada, integrales y esas tonterías. Entonces uno puede decir, oiga, entonces parece ser que la presión o la temperatura, si quieren mejor, siendo ella la variable dependiente, ¿sí? Entonces la temperatura parece ser directamente proporcional a la presión. Así, miren, así nomás. Allá abajo ustedes dijeron que había más presión, y qué curiosidad, allá abajo hay más que... más, en este caso, temperatura. ¿Estamos? ¿Sí? Y eso es lo que concluyen los que saben de termodinámica. Pero eso está donde, aquí en el mundo cotidiano. O sea, no necesita ir a un laboratorio, montar unas válvulas o cosas así, ¿cierto? Para poder determinar eso. Miren que la vida cotidiana le va a uno diciendo que eso tiene que sentido. ¿Estamos? Bien. Uno puede pues generar un modelo, ¿no? Un modelo para recrear esto. Pero insisto, el modelo depende mucho de la densidad. O sea, recuerden que yo ahí tengo varias magnitudes físicas por explicar, ¿cierto? Y una de esas es la densidad. Entonces, claro, miren, estamos de acuerdo que la densidad va cambiando a medida que vamos bajando, porque aquí el número de partículas que hay, ¿cierto? Distribuido es menor. ¿Cierto? Acá se amontonan más las partículas, entonces es un efecto de cambio de densidad, porque entonces hay mucha más gente para volúmenes definidos iguales. Si suponemos que estos dos volúmenes son iguales, entonces miren, aquí hay un resto de gente y aquí hay muy poquitos, entonces la densidad está ¿qué? Cambiando. Entonces el efecto de densidad también es ¿qué? Importante, la densidad es un factor importante. Bien. ¿Qué tipo de instrumentos o aparatos se usan para medir la presión? ¿Quiénes? Manómetros. ¿Manómetros? Los manómetros. ¿Cómo es un manómetro? ¿Cómo? Un barómetro para medir presión, ¿no? ¿Un barómetro? Pero yo vi manómetro. ¿O no era manómetro? Era... Ah, barómetro. Ah, barómetro. Bien. Ah, bueno. Entonces un barómetro. ¿Estamos? Un barómetro es el instrumento que se necesita para medir la presión. ¿Sí estamos? Recuerden que yo les conté la historia de Torricelli, ¿no? ¿Sí? Entonces, como con una columna de mercurio uno podía equilibrar la presión ¿qué? Atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Si eso es así, eso sería una especie de barómetro. Es el barómetro más light. Los manes hacen eso. Los manes dicen, fácil, vamos a hacer el experimento de Torricelli y nos vamos a ir por todos los pisos térmicos de Colombia. Ventaja linda y estratégica que tiene este país, pisos térmicos por arrumes. ¿Cierto? Entonces, aquí está el mercurio rojo sangre. ¿Cierto? Tengo un tubo de ensayo y entonces lo pongo así boca abajo. ¿Listo? Y entonces, dependiendo del lugar donde yo me encuentre, la presión será diferente, ¿están de acuerdo? Si estoy a nivel del mar, la presión atmosférica es P sub 0, o sea, 101.300 pascales, ¿estamos de acuerdo? Cuando ese efecto ocurre, recuerden que aquí se genera una columna de ¿qué? De mercurio, o sea, el mercurio asciende por dentro del tubo. ¿Por qué lo hace? Porque toda la presión atmosférica está empujando al fluido en estas regiones. ¿Estamos? Pero como en estas regiones no lo está empujando porque está el tubo, entonces el fluido opta por hacer esto. ¿Sí estamos? Se va para dónde? Hacia arriba. Hasta que llega un punto en donde el peso de esta columna
de mercurio es capaz de compensar esta fuerza que trata de levantarlo, que obviamente depende de quién, de la presión atmosférica. ¿Sí estamos? Entonces, este peso hace que el fluido llegue hasta una altura, puede ser medida respecto al nivel de, digamos, de, ¿cómo se dice? Bueno, al nivel del agua, ¿no? O, perdón, del mercurio, al nivel de la superficie del mercurio. Entonces uno dice que esto asciende a una altura H, ¿sí? Ahora la pregunta que yo les hago es la siguiente. Eso es al nivel del mar, pero entonces ahora subí un piso térmico. Entonces, ¿qué pasaría con ese fenómeno? La altura del mercurio debería ¿qué? Bajar, porque la presión externa ¿a qué? Ha bajado. Entonces ustedes van a notar que en una situación B, suponiendo que la misma situación, el mismo fluido, en este caso mercurio, entonces cuando descienda, entonces ustedes van a encontrar que eso, cuando ascienda a través de una montaña, bueno, no sé, entonces la altura H va a cambiar. Esto porque aquí ya está actuando una presión P sub 1, también atmosférica, pero menor. ¿Estamos de acuerdo? Ya que uno lo que está diciendo es que P sub 1 es menor que P sub ¿qué? 0. ¿Sí está claro cómo es el juego? Entonces, un barómetro light, tranquilo, sencillo, podría ser ¿qué? Ese barómetro. ¿Se lo pillan? Anécdotas de barómetros y gente hablando de depresión, no de depresión, porque es que siempre suena parecido, sino depresión, ¿cierto? Tengo anécdotas por arrumes. ¿Quién es el científico más importante de Colombia, mi hermano, por allá en el siglo XIX? ¿Cómo? Falta de respeto. Pues Mutis es decente, no podría decir que no, ya está en el billete de 200 se aparecía. Bueno, ustedes se acuerdan del billete de 200, ¿cierto? No están tan jóvenes. ¿Ah, no? Entonces sí estoy muy bien. ¿Quién? Mi hermano, muchas gracias. ¿Cómo se llama esta universidad? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, sí, no, pues el más teso, así, un man realmente brillante, salvaje, que pues por lo menos merece que una universidad tenga su nombre, se llama Francisco José de Caldas. Y el man desarrolló una técnica para determinar la presión atmosférica en diferentes lugares del planeta Tierra. Única, singular y sin igual, creada por Francisco José de Caldas, se llama la hipsometría. ¿Cómo? Poderoso, ¿no? Poderoso. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de Francisco José? Esta es una técnica linda, pero pues no la técnica de Francisco José. Francisco José lo único que dijo fue: bueno, mi hermano, armémonos de los siguientes instrumentos y vámonos a hacerle un termómetro, una olla con mucha agua, bastante leña y hágale, papá. Entonces va usted al nivel del mar y mira a qué temperatura empieza a hacer ebullición el agua. Y a diferentes pisos térmicos de altura, pues la temperatura de ebullición del agua es diferente. Entonces Francisco José de Caldas genera una relación entre la presión y la temperatura de ebullición del agua. ¿Sí estamos? Y eso es un desarrollo que es aplaudido por mucha gente, incluso Humboldt, que es un tipo muy famoso, ¿cierto? Que fue un explorador que estuvo por estas tierras, tuvo el placer de compartir viajes con Francisco José de Caldas, ¿sí? Y entonces el man dice que llevaba muchos años sin ver a una persona tan impresionante y tan brillante como fue Francisco José de Caldas para Humboldt, de las personas más decentes que conoció en su vida. Eso dice el hombre en sus biografías. ¿Sí estamos? Entonces tengan presente que en este juego de la isometría, en este juego del barómetro, en este juego de las ideas de la presión atmosférica, nuestro papá Francisco José de Caldas tiene mucho que ver. ¿Sí estamos? Y como no saben de Francisco José de Caldas, si me ofendí, buscaré mi libro de la vida de Francisco José de Caldas y leerán la vida de Francisco José de Caldas, que está asociada a la explicación de este tipo de cosas. ¿Estamos? No es un castigo, no. Que usted salga y diga: ¡ja, papá! Merecido. ¿Estamos o no? Muy bien. Sí, porque hasta en el diploma sale el nombre del man, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Ah? Sale más grande que el nombre de uno. Claro, sí, sale más grande que el nombre de uno, mi hermano, eso sí.
Se lo digo yo que también tengo uno en mi casa. Y sale un nombre más grande que el de uno, mi hermano, el de Francisco José de Caldas. Bueno, pregunto, ¿está claro? ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo es interesante? Y solo estoy hablando del concepto. ¿El concepto de qué? De presión. Obviamente hablé de temperatura, pero no he entrado en detalles de qué es la temperatura. También hay anécdotas interesantes, supremamente interesantes, con barómetros y grandes hombres de la historia de la ciencia. Por ejemplo, miren esta anécdota. Pero antes de entrar a esa anécdota, voy a hacer lo siguiente. Voy a hablar de otro concepto y me acuerdan que tengo que botar esa anécdota. Pero es que a partir de este concepto voy a deducir algo que es con la presión y nos va a llevar a la anécdota. ¿Listo? Pero me acuerdan porque a veces yo empiezo a hablar y ya se me chispotea. Muy bien, entonces digo, miren, quiero antes de hablar de esta anécdota, hablar de un concepto que es el concepto de densidad. ¿Sí estamos? El concepto de densidad es un concepto bien interesante. Particularmente hace lo que siempre hacemos en física. En física siempre, casi por los siglos de los siglos, amén, se hace siempre lo mismo. Y es hallar cocientes entre un par de variables para generar un nuevo concepto en física. ¿Sí estamos? Ustedes ven que acabo de hacer un cociente entre un par de variables y he definido el concepto de presión en términos del concepto de fuerza y el concepto de área. Cada uno es independiente, pero la relación entre los dos me da el concepto de ¿qué? De presión. ¿Sí estamos? Bien. La densidad es una magnitud física que tiene el mismo comportamiento, que se comporta de manera análoga. Y entonces la densidad es un cociente, como la ecuación del cociente de densidad. Masa sobre metro cúbico. Masa sobre, pero que se mide en metros cúbicos para que quede una ecuación chévere. Volumen. Entonces la densidad es masa sobre ¿quién? Sobre volumen. Claro que esta ecuación de densidad es muy particular. Se llama densidad volumétrica. Hay más densidades. O sea, esta no es la única densidad que existe en el mundo. Hay más que densidades. Entonces esto es densidad asesora volumétrica. Asesora. Bueno, ahí miran, yo no sé por qué me amigo. ¿Qué? Mira, no supo. Bueno, no supo. Ok, entonces densidad volumétrica. Masa por unidad de ¿qué? De volumen. Está pensada especialmente para objetos, pues como su nombre lo indica, volumétricos, es decir, donde su volumen sea importante, sea relevante. ¿Sí estamos? Hay objetos que el volumen es prácticamente insignificante, entonces uno recurre a otras técnicas. ¿Sí estamos? A otro tipo de densidades. Además, yo sé que ustedes han oído hablar, por ejemplo, de densidad de población, ¿cierto? Y eso no tiene nada que ver con masa sobre volumen, ¿o sí? Densidad de sillas del salón del profesor Omar en la clase de termodinámica. Eso no tiene nada que ver con volumen, ¿o sí? ¿Estamos? Entonces, no, la única densidad que existe no es que esta. Hay más densidades, así que lo primero que quiero es limpiar sus mentes de semejante daño tan mortal. Esto también se puede escribir de manera diferencial, es decir, como con derivadas. Si estamos usando, también puede decir que esto es lo mismo que tener esto. De T. Estoy pensando en Newton por allá. Estoy pensando por allá en Newton en la segunda ley. Muy bien, entonces M sobre B o de M sobre dB. Así es una ecuación diferencial de variables separables maravillosa. Así simplemente es una expresión algebraica. ¿Estamos? Depende de qué tan violento esté el profesor. Pues hará esta o hará esta. En este curso pues vamos a usar esta. Vamos a hacer integrales y cosas así bien exóticas con masas y eso. Pregunto, ¿está claro? Bien, eso es densidad volumétrica. Particularmente en la termodinámica, hasta donde yo recuerdo, y en general pues no recuerdo haberla usado de otra manera, esta es la densidad que se usa. ¿Sí estamos? La densidad que volumétrica de los objetos. Claro, uno tiene un gas, ¿no? Por ejemplo, uno tiene helio y entonces se lo inserta a una bomba. Entonces la bomba va ¿qué? Cambiando su ¿qué?
su volumen, ¿cierto? El volumen ocupado en el espacio, pues ese objeto va cambiando. Entonces, este es un efecto estrictamente de ¿qué? De termodinámica. E incluso ese efecto, ustedes saben que uno le regala una bomba de esas de helio a un niño y qué pasa si el niño la suelta, joder, y me costó bastante. ¿Qué pasa? Nos vemos. Ese es un efecto de densidad. Es un efecto estrictamente de ¿qué? De la densidad. Uno puede calcular, uno puede mostrar que si la densidad del helio es menor a la densidad del fluido, en este caso el aire que lo rodea, entonces la bomba se va a elevar, porque aparece una fuerza que se llama la fuerza de empuje, que es de un fluido sobre un objeto que está insertado en él. ¿Sí estamos? Entonces, eso es estrictamente solo por la diferencia de densidad, no tiene nada más que ver. O sea, el factor que decide si un objeto se va a elevar o va a caer es la densidad. Por eso es que la bomba de helio se eleva, pero esa bomba que uno infló, así, esa bomba no se eleva ni por el diablo. Esa bomba uno la bota hacia arriba con la fe de que se eleve y se cae. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la densidad de esa bomba en conjunto es mayor que la densidad del medio que la está, digamos, empujando hacia arriba. ¿Sí estamos? Entonces gana ¿qué? El peso de la bomba. Mientras que en el otro caso es al contrario. Es mayor el empuje que el peso de la bomba. Nos vemos. ¿Se puede mostrar? Claro. ¿Lo vamos a mostrar? De pronto sí, porque estoy inspirado. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Listo. Hay otras densidades. Hay otras densidades. Hay otras densidades. Por ejemplo, está la densidad superficial de masa. Masa por unidad de superficie o masa por unidad de área. ¿Y eso en qué objeto se aplica? Pues en objetos donde la superficie es mucho más relevante que el volumen. El ejemplo más sencillo, una hoja de papel, ¿cierto? Una hoja